Bona tarda a totes, a tots. Bé, us agraïm la vostra assistència i també agraïm especialment l'assistència dels nostres convidats, la Nelly Tuiku, que és del poble, és de l'Amazònia colombiana, i de Melvin Picón, que és del poble Maya Quechí de Guatemala. Els agraïm la seva assistència, la nostra invitació, el seu llarg viatge i la seva presència aquí. Jo soc Jaume Formosa, president d'Alternativa, Intercanvi amb Pobles Indígenes, que conjuntament amb la CLACPI, de la qual ella és coordinadora, estem organitzant aquests festivals. Alternativa, fundada l'any 86, doncs des de la seva fundació hem tingut sempre una visió de la cooperació molt d'igual a igual, o sigui, res d'imposar una cultura sobre una altra, sinó de respectar profundament totes les cultures indígenes que ens hem anat trobant. I això és molt important perquè una mica ha definit la nostra línia de no intervenció i de rebre, d'estar molt atents a escoltar les seves demandes, les seves necessitats, el que ens podien aportar, i tot això hem fet un esforç per transmetre-ho a vosaltres, a la societat d'aquí, de Barcelona, de Catalunya, etc. Un d'aquests fruits és aquest festival. La CLACPI és la coordinadora llatinoamericana de cinema i comunicació indígena i també fa molts anys que està treballant pel dret dels indígenes a tenir una comunicació pròpia. I en aquest sentit estan fent moltes activitats formatives, de formació de cineastes, de productors, d'apoyar la producció de cinema indígena, i cada 3 anys organitzen un festival internacional de cinema indígena a Llatinoamèrica, cada any en un país diferent. Bé, aleshores, avui és 12 d'octubre, el 12 d'octubre ja sabem que no hi ha res per celebrar, els pobles indígenes en diuen Dia de les Resistències Indígenes, i aleshores, de cara a aquesta diada, sempre a Alternativa llegim un manifest que us el llegeixo a continuació. Un any més ens trobem davant del 12 d'octubre, un dia que per algunes i alguns és motiu de celebració. És difícil entendre, des de la perspectiva dels i les qui seguim treballant dia a dia al costat dels pobles indígenes, que a aquestes alçades, en lloc d'un dia d'orgull, no sigui un dia de disculpa. Malauradament, a la nostra societat, aquesta és la realitat que vivim i encara no hem après que les conquestes, els genocidis i la destrucció de cultures per imposar la nostra no és un mèrit, sinó un motiu de vergonya. Que l'espoli de territoris aliens, l'enriquiment propi a costa d'altres i la destrucció de la natura sense mesura només porten a veure el futur pitjor que el present. Els pobles indígenes viuen en una quarta part de la superfície del planeta, que conté el 80% de la biodiversitat i la majoria de boscos i selves. Aquesta quarta part, és la menys explotada i més cobejada per les grans corporacions i els seus projectes extractivistes. Per això, que els pobles indígenes són els més grans defensors de la natura que ens queda, del planeta i de la humanitat, i també són els més agredits i criminalitzats. Després de molts anys al costat dels pobles indígenes hem pogut aprendre moltes coses que a les nostres escoles no s'ensenyaven. Algunes d'elles haurien de ser òbvies. L'ésser humà no és el propietari de la terra. L'ésser humà forma part de la terra i com a tal l'hauria de cuidar. La salut és l'equilibri amb un mateix, amb la societat que l'envolta i amb el medi en el que viu.
l'ús de recursos naturals no ha de servir per l'enriquiment propi, sinó per cobrir unes necessitats. Així no posem en risc el futur del planeta i de les nostres filles i fills. És per aquest i molts altres aprenentatges que seguirem defensant la diversitat cultural, les diferents condicions i les aportacions de tots els pobles del món per crear una societat més justa, més diversa i en equilibri amb el territori. I per això diem, els genocidis no es celebren. Bé, seguidament veurem dos curtmetratges que són dos exemples clars d'aquesta defensa del territori que fan els pobles indígenes. Llavors, a continuació, hi haurà un conversatori amb ells que ens exposaran els seus testimonis i la seva experiència. Posteriorment hi haurà un debat amb tots vosaltres que podreu intervenir, fer preguntes, donar opinions i també poden ser contestades pels nostres convidats. Recordeu que a la sortida tenim una taquilla inversa allà sobre la taula que tots els que vulgueu voluntàriament podeu fer una aportació per seguir el manteniment del festival i també utilitzem aquests fons per potenciar la producció de nou cinema indígena. Recordeu també que hi ha un concurs d'aquestes pel·lícules, un concurs obert a tot el públic, que podeu entrar a la web i premiar la pel·lícula que més us agradi. Sí, i també a partir de demà fins al dia 22 podeu veure online, entrant a la web, totes les pel·lícules del festival. Molt bé, doncs donem pas a les projeccions i després seguirem. Gràcies. Yo soy Nelly Cuiro, soy del pueblo Muro y Munuca de la Amazonía colombiana. Mi nombre tradicional es Moni Yelmo, que quiere decir árbol de la vida y de la abundancia. Todas las situaciones que vivimos o que ustedes vieron allí, la mayoría de los pueblos lo hemos vivido. Yo vengo de un territorio donde fue explotado el tiempo de la cauchería. Allí está el territorio, el famoso holocausto cauchero, donde padecieron muchos pueblos indígenas, decenas de pueblos indígenas, niños, jóvenes. Allí en medio de la selva se instaló el zar de la cauchería, Julio César Arana, que fue financiado por empresas que venían de afuera, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Allí estaba involucrado la Ford, mientras otros andaban en sus carros de lujo. En ese momento, otros perecían en la selva amazónica. Eso fue el genocidio después de la colonización más grande que tuvo Colombia. Todos nuestros ancestros perecieron allí, más sin embargo, como en el primer corto que vimos, allí llegó lo que fue la colonización, pero también llegó la evangelización. La mayoría de las comunidades indígenas o clanes que llamábamos fueron llevados, muchos quedaron huérfanos. Allí se instaló el primer orfanatorio, donde muchos niños indígenas fueron huérfanos y llevados a ese orfanatorio que cuenta mi padre que era como una película de terror. Allí los curas maltrataron de alguna manera a los jóvenes, se les tiraba el banano, la fariña, y el niño que se lanzaba y más cogía era el que comía. Entonces esa es la situación que vivimos la mayoría de los pueblos desde que conocemos al llegar algunos hermanos que no eran de nuestros territorios.
de alguna manera, como lo decían, nos generaron una necesidad, llevándonos objetos que para nosotros eran valiosos también en su momento, pero que nos generaban una necesidad y nos fueron endeudando, y cuando ya nos resistimos, pues terminaron de la peor manera. De hecho, aquí en España hay una historia muy importante de todo lo que sucedió allí en el territorio, porque fueron los capuchinos los que llegaron primero a nuestros territorios. Y todavía tenemos algunas estatuas de curas catalanes en nuestro territorio también, los que llegaron en ese momento. Sin embargo, la resistencia nuestra continúa. Seguramente si eso no hubiera sucedido, una mujer como yo no estaría parada en este momento aquí frente a ustedes, de alguna manera resistiendo, como ayer lo vimos en el cortometraje, mujeres que nos ha tocado dejar nuestros territorios, salir, digamos, de una manera dura para nosotros poder bañarnos en un río grande y luego llegar, bañarnos en un cuarto. O sea, en un cuartito donde un chorrito de agua caía era difícil. La comida, todas las situaciones fueron muy difíciles para poder adaptarnos a ese otro mundo. Ahora vivimos entre dos mundos, pero seguimos luchando desde diferentes formas, ¿no? Y una de nuestras luchas precisamente es la apropiación de la comunicación o de las herramientas comunicativas y de las tecnologías precisamente para mostrar lo bonito que tenemos, porque los pueblos tenemos, a pesar de todas estas situaciones que hemos vivido, tenemos historias maravillosas, historias de nuestros territorios al sumergirnos allí en la selva amazónica, ¿no? Sin embargo, esta situación que viven nuestros hermanos mayas es lo que pronto vamos a volver a vivir en nuestro territorio amazónico. Ustedes han escuchado mucho hablar de la Amazonía continental, pero no solamente está la Amazonía, están las montañas, están los ríos, están los desiertos, que también allí viven nuestros hermanos, de pronto no indígenas, también campesinos, que viven en poblaciones que llaman minoritarias, pero que han vivido muchísimos años allá. Pero creo que aquí hablamos del cambio climático, como decía ayer mi compañero Maya. Por un lado hablamos de cuidar el medio ambiente, pero sin embargo, por otro lado, estamos generando esas necesidades que pronto nos van a llevar a otro tema como la cauchería, que es el tema de los bonos de carbono. Va a generar problemas sociales mucho más grandes de lo que tenemos nosotros, los pueblos indígenas, porque se nos está creando la necesidad también de lo económico, ¿no? Y no solo eso, va a haber luchas territoriales y otras vamos a caer, pero yo creo que como siempre lo hemos hecho, vamos a seguir luchando. Algunos líderes, como ayer lo veíamos también, muchas veces dicen, no, esto es lo mejor para nuestro pueblo, este es el desarrollo que necesita nuestro pueblo. Pero eso no es la realidad, eso no es importante. Muchos pueblos han perecido por culpa de lo que tenemos, entre comillas, porque no es culpable. La naturaleza, como decía mi padre, todo tiene un equilibrio. El territorio es como nosotros, tiene su corazón, tiene donde fluye su sangre, el petróleo. Cuando ella se extrae, poco a poco se debilita, ¿no? Pero no somos conscientes realmente de lo que estamos causando nosotros mismos como seres humanos. Y creo que de alguna manera llegaremos a aquella historia que contaba mi padre cuando éramos muy chiquitas, y hasta hace poco cogí una radiograbadora y grabé, cuando él nos decía, esto que está pasando ya había pasado digamos en el pasado, ya hubo otro mundo donde había seres humanos, donde había animales grandes, donde había especies
pero que desapareció. Tuvimos la oportunidad de estar nuevamente aquí, pero estamos yendo en el mismo camino, ¿no? Y yo creo que hablando ya como coordinadora de la CLACPIC, para nosotros es muy importante que ustedes sean voceros reales y que lleven a sus países, seguro que aquí hay de muchos países. Es que no todo lo que se habla a nombre de los pueblos indígenas es bueno. Hay muchas organizaciones que están hablando a nombre de los pueblos indígenas, pero que llevan procesos a nuestros territorios que no nos van a generar beneficio, sino todo lo contrario. Entonces, yo sí quiero que por lo menos el tema, una de las luchas políticas que nosotros llevamos es la apropiación de estas herramientas tecnológicas, la comunicación, el cine, un poco para fortalecer esa comunicación propia que tenemos nosotros como pueblos. Y si no tuviéramos esas herramientas o no hubiéramos aprendido a manejar esas herramientas, pues no hubiéramos estado viendo estas historias que suceden en los territorios, ¿no? Ayer vimos una en Brasil, hoy vimos de los compañeros del otro lado del mundo, vimos a los compañeros mayas contar las realidades que suceden. Entonces, yo creo que es un momento de sentarnos a pensar también si lo que estamos haciendo realmente está bien. Hay que instar a los gobiernos también, porque la responsabilidad también es de los gobiernos de turno. Tienen que reconocer las diversidades territoriales, tienen que reconocer las diversidades culturales que hay. Hoy hablábamos con unos compañeros de acá mismo, que cuando no se reconoce esa diversidad es cuando empiezan las disputas, ¿no? No, es que nosotros queremos ser diferente, querer estar en nuestro territorio, hablar nuestra lengua, pero no, ustedes tienen que ser igual, todos tenemos que pensar igual. Y creo que eso es uno de los problemas que tenemos también, que instar a los gobiernos, el reconocimiento de la diversidad cultural, el respeto a los territorios. Porque cuando no se respeta el territorio, pues lo mercantilizamos y es lo que sucede, lo que acabamos de ver. Desalojo, muerte, y no solamente muerte para los pueblos, es para todos. Allí están contaminando un río bastante grande. No es solo ese pedacito que se va a contaminar, sino todo. Creo que este es un espacio muy importante. La CLACPIC es precisamente es la coordinadora más importante de comunicación que tiene Latinoamérica, con aliados importantes, como lo decía ayer el compañero Ferran, y luchamos precisamente para la apropiación y el fortalecimiento de la comunicación propia, porque los pueblos tenemos una manera también de manejar ese equilibrio en el cosmos, que con todas esas cosas que está sucediendo, pues también se viene olvidando. Como decía ahorita el primer cortometraje, se nos va olvidando la lengua. En este momento pienso que las comunidades indígenas están en un momento transitorio muy vulnerable, donde no sabemos si vamos para allá o nos quedamos para allá, ¿no? ¿Nos quedamos aquí o qué hacemos? Hay muchos suicidios en las comunidades indígenas. Hace unos días precisamente con unos medios de comunicación, con El Tiempo de Colombia, con El País de España, con La Silla Vacía de Colombia hicimos una denuncia importante que muchas veces también nosotros como comunidades nos da un poco de vergüenza decir lo que está sucediendo, ¿no? El tema de los suicidios en comunidades indígenas que tienen más o menos 1000 habitantes y digamos que en los últimos 3 años 30 personas suicidadas. Eso es mucho para una población tan pequeña, ¿no? Entonces situaciones como esta vivimos día tras día. Entonces
yo los invito a ustedes a ser los voceros de llevar esa palabra del cuidado del territorio, el respeto a la diversidad, de que realmente trabajemos juntos y que identifiquemos realmente cuál es el pensar, la necesidad del otro y no llevar necesidades que nos vuelvan dependientes y luego nos generen, porque el gobierno en este momento o en toda la historia ha jugado también a eso, a generar necesidades y de alguna manera romper con la autonomía real de los pueblos indígenas. La autonomía es el tener el territorio, tener nuestra lengua, tener nuestra comida, tener dónde cazar, pero se genera otros temas que lo que nos lleva es a un enfrentamiento también dentro de los pueblos indígenas. Y también nos lleva al desarrollo que luego el mismo Estado, a través de sus fuerzas militares, es las que termina. En el caso nuestro, fue el Estado peruano que ordenó llevar una milicia a nuestro territorio y acabar con los líderes. Hay un líder muy famoso que se llama Yarucamena. Yarucamena fue un hombre indígena sabedor que nunca en su vida había cogido armas para enfrentarse a nadie más, sin embargo tuvo que armarse junto con otros clanes, pero que desafortunadamente todo su clan pereció por orden del gobierno peruano, que mandó unas milicias a matar a todo aquello que se resistiera en contra de la explotación del caucho. Entonces, esta es la historia que nos ha tocado vivir a todos los pueblos indígenas, y vamos desde el extremo del cosmos hasta el otro lado, nos ha tocado vivir, y en este momento se sigue viviendo. En Colombia la guerra interna lleva más de 50 años. Aquí en este país hay varias compañeras comunicadoras que en este momento tienen asilo político. Desafortunadamente que como mujeres, como líderes, como comunicadores también cogemos estos aparatos para denunciar, también ponemos en riesgo nuestras vidas y denunciamos precisamente lo que sucede en los territorios. Entonces creo que tanto ayer como hoy los cortometrajes y el largometraje que vimos nos lleva a reflexionar bastante, ¿no? Y ojalá mañana ustedes también nos puedan acompañar a seguir sumergiéndonos en estas historias tristes que viven, pero seguramente algunas también que los van a llevar a ese maravilloso mundo que es el mundo indígena, la cosmovisión, la propia forma de territorio. Uno como mujer indígena añora esos momentos cuando solamente nos despertábamos con la preocupación de ir a pescar, ir a recolectar frutos silvestres, cuando nada más nos preocupaba más que en la noche escuchar a los abuelos sabedores en el mambeadero hablar de lo que va a pasar, de qué lugares tenemos que cazar, porque no podemos ir a coger tales cosas en tal lugar. Todo tenía una planificación, ¿no? Pero ahora hay muchas cosas que desequilibran esa armonía que hay en los territorios indígenas. Entonces, pues eso es lo que puedo compartir con ustedes. Y también en temas de comunicación un poco hoy, que es para nosotros los pueblos indígenas el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas. De pronto en otro lado se llama de otra manera, sin embargo para nosotros sigue siendo el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas. Y en ese sentido, pues también como pueblos indígenas tenemos que concienciarnos más qué hay detrás de todas esas palabras que nos imponen, también si es real. Hoy vi a los compañeros desfilando allí, a los pueblos indígenas, no entendí muy bien qué es lo que sucedía allí. Entonces también debemos concienciarnos en nuestras propias luchas, ¿no? Hay veces todavía como pueblo somos inocentes en algunos sentidos y nos subjetivizan y nos utilizan en los diferentes escenarios. Y la idea no es eso, yo creo que es ver al hermano con el respeto que se merece y respetar su casa. Entonces, eso es lo que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quiero llamar su atención por dos cosas, ¿no?
Primero, pues, hacer ver que el modelo civilizatorio occidental juega una doble moral. Por un lado, impone un modelo económico extractivista sobre los pueblos del sur, ¿verdad?, que nos ven como pues, proveedores de materias primas, ¿verdad? Y por otro lado, nos hablan de derechos humanos. Y cuando esto entra en conflicto, pues ya no somos sujetos de esos derechos, ¿verdad?, tal como ustedes lo vieron, ¿verdad? Entonces, es una situación bastante compleja, ¿verdad? Cuando uno le hablan de desarrollo, le hablan de inversión extranjera, cuando venden ese modelo en nuestros territorios, ¿verdad? Para nosotros es una economía que nos va a dejar saldos negativos. Nos va a dejar saldos negativos en lo monetario, en lo ambiental, y en todos los costos que asumimos cuando se imponen estas industrias extractivas, ¿verdad? En palabras de mi abuela, así muy simples, decía, meter 5 y llevarse 10, y dejarnos toda la mierda ahí, ¿verdad? Es decir, la inversión extranjera lleva 5 para llevarse 10, ¿verdad? Y nos dejan siempre en cero las cuentas, ¿verdad? Y una inversión extranjera disfrazada, porque toda la maquinaria, las condiciones materiales que necesitan para extraer o para explotar los bienes naturales, no los producimos nosotros. La maquinaria va de Japón, de acá, o sea, no se invierte ya. Lo único que se invierte es un mínimo que es para la mano de obra no calificada, que es la más precaria, ¿verdad? Y de ahí, a partir de ahí, entonces, ese modelo no es viable, ¿verdad? Además de todas las consecuencias ambientales que dejan, como ustedes lo vieron en el caso de CGN Proinco, ¿verdad?, que ha dejado despoblado, desprotegido una serie de zonas de donde había bosque tropical o bosque subtropical, además de toda la lixiviación que se da hacia la cuenca del lago, ¿verdad? Por otro lado, entonces, fíjense que nosotros empezamos a hablar de derechos porque resulta que desde acá nos han enseñado a hablar de derechos. Nosotros siempre hemos existido porque siempre la igualdad en nuestros pueblos es algo nato, algo que está presente, ¿verdad? No hay exclusión y todo, ¿verdad? Desde la colonización se impone el racismo, se impone todo ese dominio de Occidente. Entonces pues nos llevaron a una condición de pueblos oprimidos, de pueblos pues bajo el dominio de Occidente, ¿no? Entonces parece ser que para lavarse un poco, pues bueno, démosles derechos, ¿no? Y nos enseñaron a hablar de derechos humanos, de derechos de los pueblos indígenas, de derechos de las mujeres, de la niñez. Pero resulta que cuando queremos ejercer esos derechos, no existimos, ¿verdad?, como sujetos políticos, ¿verdad?, porque lo vimos ahí. El derecho de consulta se debe hacer por principio de autodeterminación, es decir, porque así lo reconocen las normas y así lo reconocen los convenios, ¿verdad? El convenio 169, que es el que nos habla del derecho de consulta, establece que las comunidades indígenas y los pueblos indígenas tienen el derecho a la consulta de acuerdo a sus propias formas y normas, es decir, el Estado no tiene nada que hacer ahí ni las empresas. Además debe ser previo, libre e informado. Es decir, antes que se dé una licencia, antes que se establezca una explotación, no ya cuando está establecido, ¿verdad? Entonces, eso se violentó, lo violentó el Estado, lo violentó la empresa, lo violentan todos los actores económicos y políticos que permitieron que esa empresa se instalara en el caso de CGN Proinco, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos, bueno, ya basta, y decimos, reconozcan nuestro derecho de consulta, reconozcan nuestro derecho a la autodeterminación, a decidir por nuestra propia forma de desarrollo, entonces, ¿cómo se atreven, verdad? ¿Cómo se atreven ustedes a retarnos, verdad? Que es lo que vimos ahí, ¿verdad? Entonces, ahí ya no somos sujetos, ¿verdad? Ya no somos sujetos, ¿verdad? Y eso es por el carácter racista, por el carácter colonial, por el carácter criollo que han tenido esta construcción nuestros estados, ¿verdad? Porque los estados fueron construidos a partir de una clase dominante,
que les permitió ser una ciudadanía de primera categoría. Y a los pobres, a los pueblos indígenas, se les da carácter de tercera o cuarta ciudadanía, una ciudadanía de tercera o cuarta clase, que lo único para existen es para hacer mano de obra barata o para escoger a quienes ellos quieren que les votemos, pero no para decidir, no para definir las políticas de desarrollo, los modelos de desarrollo que queremos, ¿verdad? Entonces, eso es una reflexión grande que tenemos que hacer, porque si bien es cierto, nos damos la solidaridad de pueblos como catalanes, de pueblos vascos, que sin condiciones nos permiten desarrollar procesos de lucha y de resistencia en defensa de derechos humanos, en defensa de derechos de pueblos indígenas. Sin embargo, ¿verdad?, lo que ustedes ven ahí en el territorio que exhibe la mina es parte de ese conjunto del modelo extractivo que se ha instalado, porque del otro lado de la montaña ustedes van a encontrar las hidroeléctricas, Oshek, Renace, que le surten de energía eléctrica a esa planta que está ahí abajo, y donde hay responsabilidades de empresas españolas, de Florentino Pérez, de todos, ¿no? Y entonces hay que apelar a esa moral también aquí en su estado, ¿verdad? De llamarle la atención de cómo las empresas europeas y españolas han contribuido a vulnerar derechos, que los bancos de desarrollo de Europa financian esos tipos de proyectos, ¿verdad? Hay que cerrar esos candados cuando se financian proyectos de muerte, proyectos de extracción, proyectos que violentan los derechos humanos, especialmente los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, para nosotros, pues, ¿verdad? Todavía no entendemos la lógica del desarrollo, ¿verdad? Porque tenemos una visión sagrada de la tierra, del territorio, ¿verdad? Que estamos subordinados a él, pues, ¿verdad? Entonces no concebimos un desarrollo donde haya que destruir la totalidad del bosque, donde haya que destruir todas las zonas de recarga hídrica, donde haya que tomar el agua y contaminarla totalmente. Eso no lo concebimos. No está en nuestra lógica, ¿verdad? No está en nuestra forma de desarrollo material, ¿verdad? Porque hay una visión espiritual sobre eso. Entonces, eso es parte de las reflexiones que quiero dejar. No sé si muy corto, muy largo, pero bueno, es lo que puedo decir. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, pues con gusto podemos dialogar un poco más. Gracias. Estoy Melvin i Eli. Ara, al público, teniu la paraula si voleu preguntar-los, si voleu fer algun comentari. Ara és el moment. Me conmovió mucho la historia, porque es una historia que además me suena muy, muy, muy cercana y muy familiar. Y lo que me gustaría decir es, todas esas historias a lo mejor las tenemos lejanas, pero aquí vivimos el otro lado de la historia. Todos esos recursos, esas minas que están en nuestros territorios indígenas, están para dar satisfacción, comodidad, confort y estilo de vida a este lado del planeta. Entonces, no olvidemos eso, o sea, no olvidemos que ese confort con el que vivimos aquí está marcado con la vida y el sufrimiento de otras personas. No es gratis. Y no son solamente los gobiernos, son las empresas, son los grandes capitales, porque siento que tenemos mucha conciencia de la responsabilidad gubernamental, pero tenemos poca conciencia o vemos poco la responsabilidad que tienen los grandes capitales, la responsabilidad que tienen las grandes empresas. Aquí Iberdrola se puede llenar de boca, se puede llenar la boca hablando de derechos y hablando de responsabilidad social, pero vean qué están haciendo del otro lado. Y estas empresas ya tienen más poder y ya están superando el poder del Estado. Entonces, sí es el Estado, pero también es el capital. No debemos perder de vista que es el capital y tenemos que cuestionar al capital. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias.
tiempo, o sea, os agradeceré que seáis breves. Bueno, muchas gracias por compartir también vuestra experiencia y bueno, no sé si es un poco meterme donde no me piden, pero me gustaría que nos dijerais por qué os habéis tenido que ir concretamente de vuestros territorios, ¿no? Y estáis aquí en asilo político. En tu caso tú y no sé si la mujer de México, de Chiapas, que también está aquí hace un mes, no sé si es que se ha ido también porque sé que en Chiapas ahora mismo también está la cosa un poco mal. Bueno, pues afortunadamente yo no he tenido que salir de mi tierra todavía. Desafortunadamente sí hay, como decía, unas compañeras comunicadoras de Colombia en este momento en asilo político, no solamente en la tierra aquí de Cataluña, sino que también en el territorio vasco, porque han tenido que precisamente hacer este tipo de denuncias en lo que está sucediendo en este caso en el conflicto interno que vive Colombia. No es que porque ganamos con un gobierno de izquierda no tenemos garantizado todo, ¿no? Ahorita el tema del conflicto armado y el tema del narcotráfico se ha aumentado en los territorios colombianos. Obviamente hay que tener en cuenta que una política que ha venido históricamente manejado por la derecha no lo va a cambiar uno de la izquierda en tan poco tiempo. Yo tuve que salir de mi territorio precisamente porque vengo de una historia de pueblos que han desaparecido. Solo quedamos 4 pueblos en nuestro territorio y de alguna manera nos tuvieron que llevar a la fuerza cuando éramos como una generación, varias generaciones después del holocausto cauchero. Pues allí nosotros tuvimos que ir a un internado, como lo decían las compañeras del corto, a estudiar la primaria y donde todavía en mi tiempo, tengo 46 años, cuando tenía 12 años empecé a aprender a hablar el castellano y bueno, nos obligaban a hablar el castellano y olvidar. Bueno, yo siempre he sido una chica un poco rebelde. Teníamos nuestros grupitos de niñas que siempre hablamos nuestra lengua. Afortunadamente hablo muy bien mi lengua. Y tuve que salir precisamente para luchar, para conocer ese otro mundo, como lo decía la compañera, qué es lo que está pasando allá en ese otro mundo, por qué esta situación que tenemos que vivir por causa de lo que sucede allá. No tenemos nada que ver, sin embargo, para satisfacer lo que pasaba en la ciudad, para los coches en este caso, las llantas de los coches, pues explotaba el caucho en el territorio y perecieron mucha gente. Y es lo que no queremos que vuelva y suceda. Pero ahorita estamos, como decía hace rato, con el tema de bonos de carbono. El hecho de solo denunciar estos temas o hablar de la política en nuestro país, ya podemos terminar siendo objetivos militares o inclusive por otro lado, ¿no? Entonces, en mi caso estoy aquí, pues todavía hasta ahorita no he recibido amenazas, porque creo que hablo la verdad y lo voy a hablar siempre donde pueda y defender a mis territorios desde los escenarios donde esté, sea aquí en Colombia, en el mismo escenario político frente al gobierno. Siempre hemos sido mujeres que hemos dicho las cosas en la cara. Yo decía, no sé si porque soy amazónica somos muy personas que decimos directamente las cosas cuando tengamos que decir. No somos muy diplomáticos y eso nos puede traer problemas. Sin embargo, todavía estoy aquí sin ser, digamos que desplazada de alguna manera. Muchas gracias. Pues bueno,
hay como 2 o 3 situaciones por las que los defensores y defensoras de derechos humanos y de pueblos indígenas en algún momento tienen que exiliarse o salir de sus territorios. En mi experiencia personal, pues no he tenido que sufrir el exilio, por lo menos en este tiempo, sino ha sido más bien una cuestión de criminalización, de ser arraigado, de ser investigado, ¿verdad? Pero muchos compañeros y compañeras de comunidades, ¿verdad? La primera y principal razón es que a veces cuando las empresas no pueden con todos los instrumentos legales criminalizar y judicializar a alguien, pues lo que le queda es asesinarlos, ¿verdad? O desaparecerlos, ¿verdad? En nuestro territorio en este momento hay 2 líderes desaparecidos, no sabemos dónde están, ¿verdad? Sí tenemos la certeza que es por su lucha que han sido desaparecidos, ¿verdad? Entonces, ante esa realidad, pues hay que buscar la forma de resguardarse, ¿verdad? La otra es por ser criminalizado o judicializado, es decir, la justicia del país, ¿verdad? Ve los derechos humanos, ejercer la defensa de los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas y se tipifican delitos que no existen en esa defensa, ¿verdad? Se construyen casos donde se les acusa a muchos compañeros y compañeras, por ejemplo, de usurpación, de robo, ¿verdad? Cuando lo que se está haciendo es defensa de derechos humanos. Y cuando no se puede defender de forma justa, o sea, no se puede ejercer el derecho de defensa ante los tribunales, pues lo que queda es salir. Entonces, hay una estigmatización contra la defensa de los derechos, ¿verdad? Y eso es en general, no solo en Guatemala, en todo Yayala, en toda América, ¿verdad? Todo aquel que defiende derechos es estigmatizado, es perseguido, criminalizado y por último asesinado. Bueno, muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia. Y si queda alguna pregunta, aún podéis levantar la mano rápido. Si no, bueno, donar-vos les gràcies per venir avui aquí. Recordar-vos que ara a les 9:30 tenim una altra projecció d'un llargmetratge que es diu Bones of Crows, que explica precisament aquesta resistència a través de la història d'una família dels pobles indígenes del Canadà. És una epopeia brutal al llarg de moltíssims anys i diverses generacions, però bueno, explica com tots els casos que hi ha hagut. Precisament també parla d'aquests internats, les escoles de reeducació, el paper que se'ls va fer jugar durant la Primera Guerra Mundial i fins a l'actualitat. Llavors, bueno, us convidem a quedar-vos i, si no, demà tot el dia va sobre emergència climàtica. Precisament tenim un debat molt interessant sobre aquest suposat desenvolupament sostenible que els governs nostres s'omplen la boca a Occident, que se suposa que ens portarà a combatre l'emergència climàtica, quan és tot el contrari. Precisament se sosté sobre l'extractivisme i l'espoli de territoris i veure com afecta en aquests territoris, molts d'ells en zones de pobles indígenes. Després, també tenim sessió de curtmetratges, un llargmetratge a la nit, i l'endemà dediquem a diversitats ancestrals, també un curs i un llargmetratge que hi haurà presència dels equips de les pel·lis, i el diumenge tractant el tema de les cosmovisions, amb 2 llargmetratges, amb una sessió per petits, o sigui que si teniu familiars, amics amb fills i filles, doncs els podeu convidar. I la setmana que ve descentralitzem el festival, però també tenim algunes sessions aquí a Barcelona. Una el farem al Mercat de Vallvidrera, una altra a l'Àgora Juan Andrés Benítez, al Raval, en un espai obert que la ciutadania ha aconseguit com recuperar del barri, i acabarem en una festa. Això és com una mena de resum del festival. Dir-vos que també tot es pot veure online i, sobretot, que les pel·lícules es poden votar perquè competeixen el premi del públic, així que us animem a entrar a la web i votar. Si només es pot votar un cop una pel·lícula, o sigui que les heu de veure totes. I crec que ja està. Moltes gràcies per venir. Fins aviat.